Hola, buenas noches. Soy Sara y hoy día les traigo lecturas productivas. Así se llama el podcast también que pueden encontrar en Spotify. Y el día de hoy recibí un regalo muy bonito, que es este libro. Es el libro del doctor Mario Alonso Puig, a quien muchos admiramos profundamente porque lo vemos mucho en las redes. Y este libro habla de mindfulness, ¿no? Un tema en realidad muy interesante para todo lo que son las terapias integrativas. Y el libro se llama Tómate un respiro, Mindfulness. El arte de mantener la calma en medio de la tempestad. Y yo creo que este es un libro que es recontra preciso para momentos como los que estamos viviendo ahora. Muy buenas noches, Mar. ¿Qué tal? Voy a empezar a leerles esto. Bueno, ya conocen al doctor Mario Alonso Puig. Él es médico, especialista en cirugía general y en aparato digestivo. Además de su práctica como cirujano, a lo largo de 26 años se formó y trabajó durante 2 años en el Instituto de Neurociencias de Madrid y ha sido invitado a hablar sobre la relación mente-cuerpo en congresos, universidades, hospitales, empresas e instituciones de 30 países en los 5 continentes y es patrono de honor de la Fundación Juegaterapia. Y hay un montón de premios y eso que después vamos a comentar. Lo que quiero es ir de frente a la lectura para que ustedes puedan disfrutarla. Si tienes a alguien que creas que le pueda servir lo que es el mindfulness, lo primero que te tengo que decir es que mindfulness viene de mente plena en el momento. Se trata de esta terapia alternativa que no es ninguna novedad, que se utiliza mucho en lo que es la cultura budista, ¿no? Y que nos invita a cultivar la capacidad de tener conciencia plena del momento presente. Estar presente para aplicar esta característica en todo aspecto de la vida, ¿no? Entonces, por eso quiero compartir con ustedes esta bonita lectura. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver. El arte de mantener la calma en medio de la tempestad. El libro está dedicado, vamos a ponernos acá para que puedas ver la parte del libro, a todas aquellas personas que buscan una nueva forma de vivir y una manera mejor de hacer las cosas. Bonito, ¿no? Así es. Tiene un muy interesante índice y vamos a arrancar con el prefacio, ¿no? Acá vamos a ver ciencia y conciencia, vivir más y mejor, los engaños de la mente dualista, la curiosidad no mató al gato, sino que lo volvió más listo, dice, ver lo invisible es humanamente posible, y etcétera. Entonces, empecemos con el prefacio, te voy a leer el prefacio. Dice, conoces lo que conoces y sabes lo que sabes. Por eso te invito a que te adentres en aquello que desconoces, en lo que no sabes y en lo que tampoco sabes que sabes. Permite que tu conciencia, que está atrapada en lo conocido, vaya más allá de eso que ahora te parece tan lógico y razonable. En el momento en el que superes los límites tan estrechos que marca tu mente, entrarás en el espacio sin límite de tu corazón. Es entonces cuando descubrirás que hay algo más allá de eso, a lo que llamamos mundo, y que cuando la mente se amplía, ya nunca vuelve a sus dimensiones originales. Esta es una experiencia que supera todo entendimiento. ¿Tienes la paciencia para esperar a que el barro se deposite y el agua se vuelva clara? Y ese es el prefacio. Mira, interesante y bonito, ¿no? Y el primer capítulo habla acerca de liberar la mente. Yo te lo quiero leer, vuelvo a repetir, es el libro del doctor Mario Alonso Puig, que dice, tómate un respiro, mindfulness, el arte de mantener la calma en medio de la tempestad, liberar la mente. Y dice lo siguiente, escribir un libro riguroso sobre el mindfulness no me parece tarea fácil, o desde luego para mí no lo ha sido. El mindfulness es algo tan contraintuitivo
que si no se conocen las bases sobre las que opera o si no se tiene la mente lo suficientemente abierta como para probar algo diferente, resulta muy difícil mantener su práctica y tener una experiencia vital realmente transformadora. Conozco el mindfulness desde hace muchos años y sin duda he tenido grandes maestros que me han enseñado a practicarlo. Sin embargo, dentro de mí sentía una curiosa resistencia que hacía que lo trabajara más como una obligación que como una apasionante exploración. Si a esto le añadimos la cantidad de veces que me quedaba dormido en la silla, se entenderá por qué la práctica del mindfulness no ha sido para mí coser y cantar. Dada mi pasión por la ciencia y sobre todo por los avances de la medicina y los descubrimientos en el campo de las neurociencias, he viajado mucho a lugares para saber qué se estaba investigando en relación con las prácticas contemplativas. A medida que fui entendiendo mejor cómo operaba el mindfulness, tanto el cerebro como el cuerpo, esa resistencia que yo ofrecía a su práctica empezó a desvanecerse. Por otra parte, también me fui dando cuenta a lo largo de los años que en algunos de los libros que hablaban del mindfulness habían referencias a una dimensión muy sutil de la realidad, a una dimensión frecuentemente denominada espiritual que se escapa a la lógica habitual y que muchas personas manejan en su día a día. Para mí, la dimensión espiritual de la existencia siempre ha tenido una gran relevancia, entre otras cosas porque fui educado en la tradición cristiana. Sin embargo, el mindfulness procede de la tradición budista. Llevado por una curiosidad natural y deseando entender mejor los pilares sobre los que se sostenía dicha práctica meditativa, busqué a tres grandes maestros para que me introdujeran en la filosofía budista y en la filosofía zen. El zen es una integración entre el budismo procedente de la India y el taoísmo originario de la China. Acudí a conocer a estos maestros y a formarme con ellos, no sin cierta inquietud. Temía que pudieran introducir en mi mente alguna idea rara que entrara en colisión con las creencias que yo había mantenido hasta entonces. Pronto descubrí que entre el auténtico cristianismo, el budismo y el taoísmo no hay nada más que puntos en común. En lo esencial no veo ninguna diferencia significativa. No obstante, dado que me parecen igual de respetables las personas que creen que existe una realidad más allá de la materia, como aquellas que no creen para nada en ella. Debía describir las diferentes dimensiones del mindfulness sin que nadie tuviera la sensación de que tenía que definirse de alguna manera como creyente o como ateo. De hecho, y esto es conveniente resaltar, el mindfulness no es una religión disfrazada en competición con otras religiones institucionalizadas, sino una exploración de la mente para descubrir qué es lo que la enferma y también qué es lo que la sana. Por eso, gran parte de lo que relato en este libro tiene una sólida base científica que comentaré en detalle y que nos interpela a todos por igual, creamos o no en una dimensión más allá de la materia. Por otro lado, no me ha parecido coherente eludir las referencias de este plano más sutil de la vida por miedo a que algunas personas que no crean en él se puedan sentir de alguna manera ofendidas. El libro habla de posibilidades, de oportunidades y de propuestas, no de creencias o dogmas. A lo que invita es sencillamente a explorar la realidad de una forma directa y con una mirada curiosa. Considero que cuando no hay nadie que intenta imponer a los demás sus ideas, creencias o formas de ver la realidad, todos podemos llegar a entendernos, a crear espacios de colaboración y descubrir algo que es común y valioso para todos. Solo cuando he llegado a tener la experiencia directa de lo que es el mindfulness y de los cambios que han operado y están operando en mí, me he decidido a publicar lo que he aprendido y aquello de lo que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años. No hemos de olvidar que la palabra mindfulness en la traducción al inglés de sati
que en Pali, la lengua que hablaba Buda hace 2500 años, significa prestar atención para ver las cosas tal como son. Interesantísimo. De alguna manera, la práctica del mindfulness nos hace darnos cuenta hasta qué punto nuestras proyecciones mentales están alterando nuestra percepción de lo que es real. El libro está dividido en 3 partes, que es recomendable leer por orden, así que eso es lo que vamos a hacer en las noches. Ya que de lo contrario es muy fácil perderse entre las hojas del árbol y no llegar a las raíces del asunto. No es lo mismo conocer que comprender. Conocer nos faculta a saber, mientras que comprender nos abre un camino para saber hacer. Me encantó eso, lo voy a repetir ya. No es lo mismo conocer que comprender. Conocer nos faculta para saber, mientras que comprender nos abre un camino para saber hacer. En la primera parte hablo de la naturaleza del mindfulness, de su dimensión sutil y de la relación tan estrecha y profunda que existe entre la práctica contemplativa, nuestro organismo físico y el proceso de transformación vital que puede experimentar todo ser humano. En la segunda, planteo un mapa que sirve de referencia para no perderse en ese bosque que es nuestra mente humana condicionada. El funcionamiento de dicha mente no nace y no hace para nada difícil ni fácil que podamos descubrir lo que hay más allá de ella. Un mundo de grandes posibilidades y enormes oportunidades. Y en la tercera parte propongo algunas de las prácticas más relevantes del mindfulness que en realidad poco o nada han cambiado desde sus orígenes, hace ya muchos siglos. Dichas prácticas aparecen escritas y también están grabadas en audio para que puedas seguirlas a tu conveniencia. Para finalizar, el cuaderno de bitácora, un resumen de todo lo visto y unas propuestas para mantener la práctica a lo largo de los años en un epílogo. Tengo la ilusión de que a través de las páginas de Tómate un respiro, que es este libro, te abras a explorar esta dimensión sorprendente de tu vida. Es ahí donde vas a descubrir mayores recursos y donde vas a reconocer tu auténtica grandeza. Así es. Entonces, vamos a continuar con el primer capítulo de este libro, que nos habla acerca del puente entre la tradición y la ciencia. Y dice así: descubrirse a sí mismo no tiene fin y requiere una constante investigación, una percepción total, darse cuenta sin elección alguna. En realidad, este viaje consiste en abrir una puerta al individuo de su relación con el mundo. Y eso lo dice Krishnamurti. Vamos con ciencia y conciencia. Ciencia y conciencia. Dice, el pez no sabe que está dentro del agua hasta que lo sacan del agua. Hoy en día nadie se pone de acuerdo a la hora de explicar qué es en realidad la conciencia. Hay científicos que sostienen que es algo que depende exclusivamente del funcionamiento del cerebro. Para estos investigadores, la propia actividad de las neuronas, cuando ésta se sincroniza de cierta manera, produciría eso que llamamos conciencia. La conciencia es la capacidad que nos permite darnos cuenta de las cosas e incluso observarnos a nosotros mismos y tener así lo que se denomina un sentido de identidad, un poder de reconocer quiénes somos. Tradicionalmente, se había considerado que solo los seres humanos teníamos conciencia y para demostrarlo se utilizaron ingeniosos experimentos. Uno de ellos consistió en pintarle un lunar rojo en la frente a un chimpancé y ponerle ante un espejo. Solo si el animal era capaz de reconocerse a sí mismo, sabría que el lunar estaba en su frente y no en la de ese otro animal. Y que no era sino él reflejado en el espejo. Pues bien, el chimpancé respondió de una forma completamente inesperada, ya que se dio cuenta de inmediato de que esa mancha roja estaba en su frente e intentó quitársela con las manos. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con gorilas, pero no con otros animales,
que atacaron al espejo pensando que lo que veían no era su propio reflejo, sino un rival. Se han hecho otros muchos experimentos para evaluar el nivel de conciencia en los que se ha involucrado a los animales diversos como elefantes, delfines o cuervos. Algo que, como digo, se había considerado una cualidad exclusiva de los humanos. Por otro lado, hay evidencias de que nos muestran que durante ciertas prácticas físicas como el yoga y otras técnicas respiratorias o masajes terapéuticos, muchas personas han sido capaces de recordar experiencias de gran intensidad emocional que vivieron cuando eran tan solo unos niños. Esto ha hecho pensar que tal vez la conciencia no sea algo que pueda circunscribirse exclusivamente a la actividad cerebral, sino que de alguna manera, en darse cuenta que es propio de la conciencia, el cuerpo también podría jugar un papel de enorme relevancia. Por si esto fuera poco, existen situaciones documentadas en las que algunas personas que han sufrido una parada cardiorrespiratoria afirman haber salido de su cuerpo y desde el techo de la habitación haber observado las maniobras que hacían para reanimarlas. Ha sido una gran precisión con la que describían estos momentos, lo que ha dado mayor credibilidad a tales relatos. No cabe duda de que este tipo de experiencias fuera del cuerpo, de las cuales ya son bien pocos los que se burlan, añade un elemento nuevo de complejidad a la conciencia, a esta capacidad de darse cuenta, que es a lo que se refiere. Cualquiera que haya leído a San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila o Lao Tse, Confucio, Kabir, Rumi, Nisargadatta, se dará cuenta enseguida que todos hablan de una dimensión de la realidad con la que al parecer ellos han entrado en contacto y que para muchos de nosotros resulta chocante, por no decir incomprensible. Hay neurocientíficos que sostienen, por ejemplo, que las visiones de Santa Teresa, en la que hablaba de un encuentro con Dios, eran la consecuencia de una epilepsia que afectaba su lóbulo temporal, que, como se sabe bien en medicina, puede producir complejas alucinaciones asociadas a un gran componente emocional. Otros neurocientíficos no comparten esta visión y se preguntan cómo es posible que, si las percepciones de todos estos místicos eran tan solo alucinaciones, fueran sin embargo capaces de tener un impacto tan grande en tantos millones de personas. A lo largo de tantos siglos. Como siempre en la vida, hay que ser respetuoso con los distintos puntos de vista y no se puede dogmatizar. Muy bien. Como siempre en la vida, hay que ser respetuoso con distintos puntos de vista y no se puede dogmatizar, sobre todo cuando se habla de algo de características tan escurridizas. Por eso ha de ser decisión de cada uno el embarcarse en su propio proceso de cuestionamiento, investigación y reflexión y experimentación. Así podremos sacar conclusiones con relación a un tema tan relevante como es la naturaleza de la conciencia. Y es importante porque en este proceso de investigación pueden ser transformadas por completo la relación que mantenemos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Si hacemos un breve recorrido histórico, observaremos, por ejemplo, que los llamados físicos teóricos se dieron cuenta de que el mundo subatómico era muy diferente del físico hasta entonces conocido. A partir de tales observaciones nació la física cuántica. Mucho antes, en el siglo XVIII, un investigador italiano llamado Galileo creó unos lentes que permitían ampliar 20 veces aquello que se observaba. Con dichas lentes fabricadas por él mismo, incorporadas a un telescopio de origen holandés, pudo observar las lunas de Júpiter girando alrededor del planeta. Fue en ese mismo instante cuando comprendió que la teoría geocéntrica, que había mantenido durante muchos siglos y que sostenía que todos los cuerpos existentes del universo giraban alrededor de la Tierra, era completamente errónea. Fíjate qué interesante esto. Esta capacidad de tomar conciencia está en el centro de los avances de la humanidad y ha experimentado a lo largo de su historia la misma. No cabe duda que tanto Galileo como físicos teóricos y muchos otros investigadores que aprendieron a ver las mismas cosas
de una forma diferente, se enfrentaron a duras críticas y también a castigos. Esto ha sido así siempre. Y es la consecuencia de que cuando uno cambia un paradigma, cuando se descubre una nueva forma de ver las cosas, también se sienten amenazadas aquellas personas e instituciones que han ganado poder, prestigio y notoriedad a base de mantener ese paradigma en esa forma de entender la realidad. No solo vemos esas resistencias y enfrentamientos en científicos y religiosos, sino que también los hemos visto tristemente en la política, cuando por ejemplo se consideraba que las mujeres no tenían derecho al voto. Lo más sorprendente es que sea precisamente en el mundo de la ciencia tan dedicado a conocer la verdad de las cosas, donde encontremos tantos casos de esa resistencia a nuevas formas de entender esas mismas. Al gran físico Albert Einstein se le rechazó para ocupar la plaza de profesor asociado en la Universidad Alemana porque el trabajo que presentó como aval de su capacidad investigadora tenía para el tribunal de admisión tan solo cierto valor estético, pero carecía por completo de valor pragmático. Este trabajo, sin aparente valor práctico, era ni más ni menos que su famosa teoría de la relatividad, y que años después le daría fama mundial y le consagraría como uno de los más grandes científicos que ha existido. Hasta ahora he hablado de un darse cuenta que tiene enormes repercusiones en lo que se refiere a los avances tecnológicos. Sin embargo, este libro trata de ese otro darse cuenta, uno que tiene que ver con los avances científicos, pero sobre todo con los avances psicológicos. Me refiero a un tipo de investigación donde el telescopio no mira hacia afuera para poder descubrir nuevas lunas, planetas, estrellas, galaxias o supernovas, sino que se dirige directamente hacia adentro para explorar, conocer y mostrar esas maravillas que habitan nuestro interior y que con frecuencia escapan a nuestra conciencia. Resulta sorprendente ver lo mucho que hemos avanzado tecnológicamente y lo poco que lo hemos hecho psicológicamente. Hoy se habla a menudo de colonizar Marte o de llevar microchips incorporados que hagan registros de nuestro estado de salud, pero poco se habla de cómo ser menos violentos, menos egoístas y de cómo cooperar más y mejor los unos con los otros. Además, confundimos el bienestar subjetivo, el poder, las posesiones con la felicidad. Y preferimos mirar hacia otro lado y distraernos en lugar de preguntarnos por qué, a pesar de todos los avances económicos y tecnológicos, no parece que seamos en conjunto una sociedad más feliz. A lo largo de la historia, sí ha habido individuos y sociedades enteras que han orientado sus instrumentos de observación no hacia afuera, sino hacia adentro. Su objetivo era conocer y comprender la condición humana para descubrir de dónde procedían sus luces y de dónde también sus sombras. Se trataba de auténticos científicos que, movidos por su enorme curiosidad, exploraron donde nadie antes lo había hecho. En Oriente tenemos personas de la talla de Buda, Lao Tse, Confucio. En Occidente podemos nombrar a Sócrates, a Platón, a Heráclito, a Parménides, a Epícteto y a muchos otros que le siguieron. Además, estos científicos nos hablaban de sus descubrimientos de una forma particular, con un lenguaje muy próximo a la poesía. Era como si las palabras y las expresiones habituales que conocían fueran totalmente insuficientes para describir lo que habían visto o vivido. Empleaban el lenguaje como quien utiliza un dedo para apuntar, para señalar hacia un determinado lugar. Era todo lo que podían hacer, ya que según ellos, solo la experiencia directa y subjetiva nos conecta con ese mundo de posibilidades con el que de alguna manera ya habían entrado en contacto. Hoy, disciplinas como el yoga, la oración, la meditación, el Qigong o Qigong son un puente que nos ayuda a cruzar desde este mundo cotidiano con el que todos estamos familiarizados a ese otro más sutil y transformador en el que se produce una nueva percepción acerca de la naturaleza de las cosas. La dificultad para abrirse a esas observaciones y prácticas está probablemente en el hecho de que durante el tiempo un gran número de personas las han asociado de manera automática a religiones institucionalizadas,
a filosofías esotéricas o a algo puramente espiritual y de poca o nula practicidad. Hay que entender que aunque para muchos las prácticas religiosas y espirituales tienen un gran valor porque las asocian con marcados beneficios en sus vidas, para otro la simple mención de que algo suene religioso, esotérico o espiritual les produce un rechazo automático. Somos hijos de nuestra historia y no todos hemos tenido idénticas vivencias en relación a los mismos temas. Hemos visto, por ejemplo, cómo en nombre de Dios se han hecho cosas extraordinarias y cómo también en nombre de Dios se han hecho cosas espantosas. Esta asociación entre la investigación de la naturaleza y la conciencia y temas aparentemente ligados a la espiritualidad o incluso a la religión han dificultado en gran medida que algunos de los descubrimientos realizados por los científicos de la mente hace ya muchos siglos se hayan conocido y extendido a mayor velocidad. Esa resistencia está, sin embargo, cambiando muy deprisa. Junto a la enorme necesidad de claridad, de serenidad y de confianza que todos tenemos para saber adaptarnos a un mundo tan convulso y complejo, que se han sumado asombrosos hallazgos sobre los efectos de la meditación y más en concreto del mindfulness. Tiene sobre el cerebro y sobre el resto del cuerpo ese concepto que llamamos mindfulness. A la parte de la neurociencia que estudia dichas prácticas meditativas se la conoce como neurociencia contemplativa, ojo. Y ha sido precisamente este puente entre las prácticas contemplativas y la ciencia el que ha logrado que algo tan ancestral sea percibido en la actualidad como novedoso, moderno, necesario y sumamente atractivo nuevamente. Hoy se enseña mindfulness en multitud de colegios, universidades, hospitales y empresas en todo el mundo. No dejan de aprender y aparecer artículos científicos que hablan acerca de la importancia de su práctica para mejorar la salud, combatir el estrés, la ansiedad, la depresión y potenciar la creatividad. Google, en su cuartel general situado en Mountain View, muy cerca a Palo Alto, en Silicon Valley, desarrolló un programa de gran éxito que enseñaba mindfulness a sus empleados. La aportación de la ciencia en ese sentido ha sido clave, y clave ha sido también el impacto que ha tenido una serie de científicos en ello. Aunque el mindfulness utiliza una serie de herramientas muy específicas, no es en sí tan solo un conjunto de ejercicios, sino que representa una forma diferente de vivir. Imagínate eso, ¿eh? Profundo. A través de su práctica se descubre una nueva y mucho más enriquecedora forma de relacionarnos con nosotros mismos, con otras personas y con la propia vida. De ahí emerge su extraordinario valor y su gran capacidad para transformar cada aspecto de nuestra existencia. El mindfulness no solo lleva a la expansión de la conciencia, es decir, a ver más y con mayor profundidad, sino que también nos ayuda a descubrir quiénes somos en realidad y qué es aquello que constituye nuestra verdadera identidad. Sin embargo, todo lo que digamos en ese sentido solo podrá ser como el dedo que señala a la luna. De ninguna forma puede sustituir el hecho de señalar a lo que supone la experiencia directa de estar en la luna, de caminar por sus cráteres o de tocar su suelo. Y si no, que se lo pregunten a los pocos seres humanos que han podido poner los pies en la superficie de nuestro satélite. En un mundo de prisas, donde la inercia por un lado y la comodidad por el otro van de la mano, fabricar, entre comillas, el tiempo necesario para dedicarlo a la práctica contemplativa exige no solo un elevado nivel de compromiso, sino sobre todo de un darse cuenta de que esa dedicación es algo que realmente merece la pena. Por eso la pregunta que te invitaría a hacerte no es cuánto esfuerzo y tiempo te va a costar, sino hasta dónde te puede llevar. Ese ha sido el primer capítulo de este libro. Vamos a ir leyendo capítulo por capítulo todas las noches. ¡Wow! ¡Qué compromiso! Está con el mindfulness. ¿No? Son 23 capítulos
Hemos leído uno, el prefacio, etcétera. Cuéntame qué te pareció. Voy a poner acá. Mañana vamos a leer Vivir más y mejor, que es el segundo capítulo del libro del doctor Puig, donde nos dice: he descubierto que toda la infelicidad del hombre deriva de una sola causa, su incapacidad para mantener inquietud en su habitación, para mantenerse en inquietud en su habitación. Y eso lo dice Pascal. Entonces acá está, ya hemos puesto nuestra marca. El día de mañana estaremos leyendo el capítulo número 2. Espero que nos puedan seguir, espero que nos puedan acompañar. De hecho, para mí va a ser un placer poder compartir con ustedes una lectura diaria que nos puede llevar justamente a las reflexiones que son valiosas para poder cultivar el interior, ¿no? Sobre todo, como dice el libro, como dice el título del libro, tomarnos un respiro, tomarnos un momento en este arte de mantener la calma en medio de la tempestad. Y esa tempestad pueden ser problemas personales, pueden ser problemas familiares, pueden ser temas de trabajo, temas respecto a la economía, etc. Pero de hecho es una de las técnicas más antiguas y más apreciadas en el presente, porque mindfulness deriva justamente del budismo, ¿no? Te quiero contar un poquito acerca de lo que he planteado acá para comentarte, ¿no? El mindfulness tiene como base psicológica el entrenamiento de la mente. Lo que estamos haciendo es básicamente entrenar la mente. Vamos a escuchar esto, ¿no? En el origen budista nos cuenta que Buda, mira esta cosa que es increíble, Buda diagnostica el sufrimiento humano destacando 4 nobles verdades. Dentro de esas 4 nobles verdades está lo siguiente: aceptar que la vida es sufrimiento. Dice, hay malestar, insatisfacción, angustia, dolor, sufrimiento, y a veces nos encontramos con él, ¿no? Son los desafíos de la vida cuando nos enfrentamos justamente a eso. Desde un dolor de cabeza, si quieres, hasta una pelea con alguien a quien tú amas, hacia una situación de angustias que normalmente la gente tiene, ¿no? que tenemos de vez en cuando. Pero ese es el primero, reconocer que en esta vida también hay sufrimiento. Ahora, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, ¿no? Lo segundo que decía Buda es que el deseo es la causa del sufrimiento. Si yo lo que deseo es salir de ese sufrimiento y no lo enfrento, sino más bien lo niego, me resisto, entonces voy a tener mayor sufrimiento. No se trata de que desear sea malo, sino que la frustración de cuando el deseo no se cumple es justamente lo que observa este segundo párrafo, digamos, esta segunda pauta en la base psicológica del entrenamiento de la mente en el budismo. La tercera pauta es: el sufrimiento puede cesar si se interrumpe el deseo. Para interrumpir ese deseo justamente es que nosotros nos tenemos que detener. Cuando nos detenemos en la conciencia plena, significa que no juzgamos los pensamientos que van a aparecer. Podemos tomarnos 5 minutos, como podemos tomarnos 7 minutos, como podemos tomarnos 15 minutos quizá. La práctica de la meditación es la práctica de la contemplación. Hoy, en un lenguaje moderno, podemos hablar de esa práctica de contemplación con el término de mindfulness, que significa tener la mente plena en el presente. ¿Por qué el presente es tan importante? No solamente porque la palabra presente representa el regalo, valga la redundancia, de hoy, ¿no? De este momento. Hola Milarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué lindo cuando me saludan. Ahora sí les estoy prestando atención porque estábamos leyendo el libro, ¿no? Y estaba comentándoles que vamos a leer cada una de las noches, cada noche vamos a leer un capítulo de este libro. Estábamos hablando por eso de mindfulness y habíamos hablado también del entrenamiento de la mente respecto al principio budista, que son 4. Se llaman las 4 nobles verdades. Y la cuarta forma es, la forma de eliminar el deseo es mediante el noble óctuple sendero. Cuando escuché eso, el noble óctuple sendero, dije, wow, ¿y eso con qué se come? ¿Y eso qué cosa es? ¿Qué es lo que dice el budismo, no? Y es cómo te explica cómo poder actuar
sobre una experiencia negativa y poder transformar esa experiencia negativa en un aprendizaje que te lleve a hacer las cosas mejor, que te lleve a comprender que las cosas se pueden hacer mejor. Pero regresemos a lo que te acabo de decir, que es dentro de este entrenamiento estas 8, ¿no? La óctuple, 8 caminos para el bienestar, ¿no? Lo estoy buscando para que no se me pase ninguno. Y en estas 8 visiones representa justamente el hecho de repasar el hacer bien las cosas, el hablar bien, de buena manera, el ser compasivo, el mirar a la gente, el estar completo, dice, tener la concentración correcta, tener la visión correcta, tener el pensamiento correcto, hablar de una manera correcta, tener una acción correcta, tener un medio de vida correcto, tener el esfuerzo correcto, que significa también poder descansar, ¿no? Y en estos 8 senderos que son los virtuosos, nos encontramos justamente con la conciencia, con el momento de detenernos. Pero que, dentro de todo, ¿qué nos dice esta práctica del mindfulness? Nos dice lo siguiente. Nos dice que para poder hacer esta práctica de manera efectiva, con todos los beneficios que esta nos puede dar, debemos de detenernos. Ya te dije, puedes agarrar tu celular y poner que vas a 10 minutos, enfocarte a estar presente. Cuando uno está presente o cuando empiezas la práctica de estar presente, tienes 2 opciones: cerrar los ojos, poner una postura derecha de tal manera que puedas sentir la energía como fluye a través de la respiración. Por eso se llama respiración consciente. Aplicamos entonces un momento de intención presente a un momento de respiración presente, de respiración consciente. Significa que me detengo y empiezo a respirar. Voy a inhalar por la nariz y voy a exhalar por la boca. Pero en ese inhalar y exhalar voy a ir revisando la posición del cuerpo, el cuerpo mismo. De hecho, diferentes partes del cuerpo van a llamar mi atención. Voy a poder sentir dónde está más estresado, si es que me dolía esto o aquello, si es que estoy digiriendo o no. Voy a poder mirar también mi sangre, voy a poder mirar mis recursos energéticos, voy a poder pensar que estoy inhalando y oxigenando e iluminando mi parte interna, ¿no? Y lo más interesante de esto es que en ese momento presente vamos a hacer un ejercicio que es el ejercicio de la aceptación. ¿Qué significa esto? Fíjate qué interesante. Cuando tú estás parando a meditar, ¿no? Cuando te estás dando un tiempo para respirar, para enderezar tu cuerpo o para relajarlo, si es que estás echado, ya dijimos, mindfulness te dice, tienes 2 opciones: o cierras los ojos, o si crees que te vas a adormecer y te vas a quedar dormido, puedes mantener los ojos abiertos en una posición de frente, ¿no? Que puedas concentrar la mirada y así dejar pasar todo pensamiento, porque la mente no para. Entonces, cuando tú empiezas la práctica, que esa es la parte difícil, empezar la práctica y sostenerla, cuando empiezas la práctica van a entrar los pensamientos cotidianos, ¿no? Vas a estar pensando en las cosas que tienes que hacer, en las cosas que no hiciste, en lo que tienes que pagar, en lo que tienes que resolver, en lo que querías hablar, en lo que te falta por hacer, y en una serie de cosas que van a venir. Pero esos 10 minutos, esos 15 minutos, esos 3 minutos que te estás dando, detente. Y deja que pase los pensamientos que tengan que pasar. Y no los captures, solamente déjalos pasar. No los juzgues tampoco. El no juicio. No los juzgo. Cuando no los juzgo y los dejo pasar, los puedo contemplar. Es ahí donde mindfulness empieza a regalarte una comprensión desde la contemplación. Y cuando hay una comprensión desde la contemplación, lo siguiente es que pueden venir soluciones. La mente empieza a crear las soluciones, empieza a visualizar esas soluciones que de repente has estado pensando mucho tiempo
Y ahora, de pronto, como una iluminación, empiezan a llegar a ti a través del no juicio, no juzgo, no siento que, ay, no me puedo concentrar y no sé qué, es normal. El camino hacia la contemplación presente en el camino, ¿no? A la contemplación presente es normal que nosotros podamos distraernos, pero tenemos que ser conscientes, porque de eso se trata, de una conciencia. Estamos elevando la frecuencia de la conciencia con el ejercicio del mindfulness, que significa la mente plena en el presente y la generación de los pensamientos de una manera inconsciente que te acompañan a contemplarlos sin juzgar ni a los pensamientos ni a ti mismo. De esa manera, nuestra mente va a generar también soluciones inesperadas. Así que ya lo saben, vamos a estar mirando esto que es tan interesante, el tema del mindfulness. Ahora te voy a leer lo siguiente, ¿eh? Principios y fundamentos del mindfulness. La meditación es el proceso de autorregulación atencional y estado de conciencia ampliada. Una estrategia de afrontamiento, ahí vemos los pensamientos que van a entrar, basada en la focalización emocional que permite el desarrollo de la conciencia del momento presente en lugar de la preocupación por el pasado o por el futuro. Es decir, el mindfulness pretende no preocuparte ni por el pasado ni por el futuro, que es donde están las preocupaciones, las preocupaciones, y quedarte básicamente en ese presente infinito, ¿no? El mindfulness es un tipo de meditación vipassana. No sé si has escuchado de la meditación vipassana. Práctica antigua de meditación budista, y donde la atención permanente, plena y presente se trata sin juicios y se mantiene de una forma constante en el tiempo, que eso también es importante. Es una disciplina holística que pretende integrar la mente, el cuerpo y las emociones. En esta técnica no se juzgan los pensamientos, se aceptan. La relajación no opone resistencia alguna tampoco a los pensamientos, por eso es una terapia antiestrés. La atención plena nos hará fijar la concentración en un objeto o una idea, también es otra parte. El miedo, la preocupación y la búsqueda están ya en el pasado y el futuro. Debemos reconocerlos como tal para poder ubicarnos en el presente. Y el organismo funciona adecuadamente en el equilibrio de estos tres elementos, que son la mente, la emoción y el cuerpo. Por supuesto, la parte integral contempla también el espíritu, o lo que se dice la parte energética. Bueno, esto ha sido todo por esta noche. Me ha encantado poder compartir con ustedes esta lectura. El día de mañana estaremos leyendo el capítulo 2. Bienvenidos a todos, muy buenas noches. Gracias por estar, también por existir. Les envío miles de estrellitas y bendiciones que caigan sobre sus mentes, sobre su corazón, sobre su casa, su hogar y, por supuesto, sobre la familia. Gracias por estar, también por existir. Gracias por esos corazoncitos, gracias por el tap tap. Muchas gracias por leer conmigo.